Bueno, tengo el gusto de recibir a Hugo Achá, un reconocido analista de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y que ha seguido muy de cerca el tema de los médicos cubanos. Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de hacer unas acusaciones muy serias y de exigirle al régimen cubano que detenga esta explotación. Bienvenido, Hugo. Por favor, danos un poco de contexto. ¿Cuál es la situación actual con estas misiones médicas del régimen cubano? Bueno, apreciado Mario, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio y por la cobertura que nos brindas. El tema de las brigadas médicas no ha cambiado en su esencia. Está claro y a través de la investigación que hemos realizado junto con otras organizaciones hermanas como Cuba Decide y Prisoners Defenders, ha quedado expuesto ante el mundo entero como lo que realmente es. No una estructura de misiones médicas solidarias para atender a los pobres y desvalidos del orbe, sino más bien un cruel esquema de explotación, de trabajos forzados, de tratamiento análogo a esclavitud. Y no es una opinión nuestra, es un hecho definido por documentos que han emitido las Naciones Unidas a través de su oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Lo ha hecho el Departamento de Estado norteamericano ya por 3 años consecutivos en su Trafficking in Persons Report. Lo hace la Unión Europea, que lo ha incluido en la resolución 280-23 y el Consejo de Europa en la ya hoy día mundialmente conocida resolución 2506. Creo que esta es la situación en la cual se apoya el Departamento de Estado norteamericano, el señor Nichols, para realizar este llamado, no solamente al régimen, sino también a todos los países que hoy día reciben a estas brigadas para detener lo que claramente es un esquema de trata y tráfico de personas que produce a través de los trabajos forzados un tratamiento análogo a la esclavitud. El régimen cubano se beneficia de una manera millonaria de estas misiones médicas. Ustedes han seguido el rastro del dinero para entender un poco qué es lo que hay detrás. Bueno, lo seguimos, pero para ser absolutamente claros, los datos los reflejaba el propio régimen. Vale decir, el MINSAP entregaba estas estadísticas al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía del régimen se vanagloriaba de estos números. Cuando iniciamos esta labor, FHRC y las organizaciones que te mencioné, el número neto era 11.3 billones de dólares que, vuelvo a repetir, se jactaban de recibirlo. Esto es más que cualquiera de las otras actividades que Cuba recibe por concepto de exportación, es más que la industria del turismo, es más que la industria tabacalera, es más que la manufactura. A través de esta campaña de concienciación, lo que hemos logrado es que lo que era un esquema presente en más de 70 países se haya reducido a cerca de 50 y el número neto ha descendido considerablemente, dependiendo hoy día ya de la fuente. El régimen intenta ocultarla más de lo que hacía en el pasado. Antes, como te digo, lo exhibía, se jactaba y se vanagloriaba de ello. Se encuentra alrededor de 3.4 billones. Aún así, y esto queremos dejarlo muy claro, sigue siendo el rubro de mayor importancia en el ingreso de divisas para el régimen. ¿Y por qué realizamos esta puntualización? Porque este dinero no, bajo ningún concepto, sigue el destino que le asigna la propaganda. No se usa para beneficio del pueblo cubano, no se usa para mejorar las condiciones del sistema de salud, no se usa para mejorar la educación, ni para paliar de ninguna forma las urgentes necesidades en el campo de la salud pública que sufren Cuba y los cubanos. Estimado Hugo, muchas veces el régimen de La Habana se escuda en decir de que estos son simples contratos que firman estos médicos para salir al exterior y poder cobrar un determinado salario y que esto es un estipendio, no un salario. Eh, ¿Cuánto se puede desmontar este sistema de esclavitud? Bueno, el tema pasa una vez más por no apoyarse en la opinión, ni la nuestra ni la de nadie, ir a por los hechos. Tomemos como ejemplo lo que le ha costado una demanda en cortes federales a la Organización Panamericana de la Salud, que trató de utilizar argumentos similares. La Organización Mundial de la Salud, que es la entidad matriz de la Organización Panamericana de la Salud, dice a la letra:
Cualquier contingente médico extranjero que desarrolle labores en un tercer país deberá recibir la misma remuneración que personal médico local desarrollando similares labores. La Organización Mundial del Trabajo, en resoluciones que fueron propuestas por Cuba, vaya ironía, señalan que el salario es propiedad exclusiva del trabajador y que no podrá ser sujeto a ningún tipo de retención salvo las del régimen social y tributario del país en el cual desempeñen sus funciones. Vale decir de que no hay ninguna forma de justificar este discurso. Cuando un trabajador desarrolla una labor, primero, el salario es de su propiedad. Segundo, no se puede ceder ni negociar derechos definidos como derechos humanos por todas las convenciones existentes, so pretexto de que se está realizando alguna especie de donación o concesión a un gobierno. No es admisible en el marco del derecho internacional público, de las convenciones y de instrumentos y documentos que en muchos casos fueron proposiciones de la propia Cuba. Y finalmente, quisiera preguntarle, Hugo, el gobierno de los Estados Unidos tenía un programa especial para recibir a estos médicos que escapaban de estas misiones esclavistas. Ese programa, el programa especial para médicos cubanos, fue eliminado. El programa Parol para médicos cubanos fue eliminado por el expresidente Barack Obama en plena normalización de relaciones con el régimen cubano. ¿Ustedes han podido sugerir a la administración actual y a la administración anterior retomar este programa? ¿Cree que sería bueno retomar este programa? Bueno, el denominado PPP, el Professional Parole Program, era una medida excelente, porque aquí queremos ser muy precisos. Los médicos son un poco la nave insignia de estas actividades que nos han permitido mostrar el verdadero rostro de la dictadura como un ente, una organización criminal que, entre otras actividades ilícitas, se dedica al tráfico de su propia gente, cual si de objetos se tratara, para obtener réditos. Esta situación afecta no únicamente al gremio médico, afecta a profesionales de todas las ramas. Es obsceno, al punto de que, y esto está documentado nuevamente en estrados judiciales norteamericanos, que se ha canjeado, por ejemplo, obreros de la construcción naval, de astilleros, por deuda. ¿Dónde se ha visto que un Estado soberano canjee el trabajo de sus ciudadanos por deuda adquirida? Esto es inédito. ¿Dónde se ha visto que se consideren misiones, entre comillas, revolucionarias, el ser camarero, entertainer, maquinista, fogonero en la industria de los cruceros? ¿Dónde se ha visto que trabajadores de las cadenas hoteleras, en este caso tristemente una situación que afecta a la relación bilateral Cuba-España, de cadenas a donde el mismo ciudadano cubano, si está trabajando en Madrid, tiene derecho a cobertura laboral, filiación sindical, integridad del salario, protección de vacaciones, puede tener consigo a su familia, y si ese mismo ser humano estuviera trabajando en la misma cadena en La Habana, resulta que tendría menos del 5% de su salario, ninguna posibilidad de negociación, totalmente imposibilidad de tener cualquier tipo de protección obrero patronal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo de que no solamente el PPP es necesario por las razones apuntadas, sino porque le daba a todas estas personas que son víctimas de un esquema de trata y tráfico de personas y de esclavitud moderna, una manera de tener una opción de protección y salvaguarda a sus derechos humanos. Excelente, excelente reflexión. Yo coincido plenamente. Muchísimas gracias, Hugo Achá. Era Hugo Achá, especialista, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que ha cubierto este tema de la explotación de los médicos cubanos de manera magistral. La ha seguido. Muchísimas gracias, Hugo. A ustedes las gracias, es siempre un placer. Chao.